Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos a este satsang, a este encuentro con esas verdades trascendentales del shivaísmo, de nuestras sagradas escuelas y tradiciones, para que todos ustedes puedan tener más claridad sobre todo este conocimiento maravilloso que tiene que ver con el yoga, con la meditación, con la espiritualidad. Les pido el favor que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos, con sus grupos, en las diferentes redes sociales. En unos minuticos ya iniciamos el satsang oficialmente. Por lo pronto, hoy voy a interpretar una pequeña canción con la quena, desde acá de Sudamérica. La quena es uno de los instrumentos que son muy importantes dentro del folclore andino. Vamos a ver cómo nos va. Nos sirve también para meditar. Vayan sintonizándose poco a poco con la música y con el ambiente para el satsang, para estar receptivos a todo el conocimiento que nos enseñan los maestros. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Hacemos un saludo muy especial a nuestra sagrada tradición. Om Chaiva Parampara Ki Jai, Om Giri Sampradaya Ki Jai, Om Jai Baba Jopti Bale Ki Jai, Om Mahen Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai, Om Tat Sat, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Vamos a estar leyendo un poco de la vida del maestro Shankaracharya, de un libro que se llama así, Sri Shankaracharya, el inmortal maestro. Vamos a estar leyendo primero un poco el texto y luego hablando un poquito sobre el tema, profundizando sobre qué nos querían transmitir los maestros de nuestra escuela al transmitirnos esta información valiosa que viene en el parampara, es decir, de maestro a discípulo, y se transmite oralmente para que todos podamos entender pues las grandezas
de estos gurús iluminados, de estos maestros espirituales que han sido la luz para la humanidad. Muy bien, dice el libro así. Sri Shankaracharya, el inmortal maestro, su vida. Sri Shankaracharya fue el principal expositor de la filosofía Dvaita. Esta es una disciplina monista que lleva al individuo a realizar conscientemente al Ser Supremo en el interior, como la omnipresente esencia divina, origen de todo el universo. Se dice que cada vez que la rectitud, la religión y la filosofía amenazan con desaparecer de la faz de la tierra, el Ser Supremo, por su divina misericordia, toma cuerpo humano encarnando como un sabio maestro espiritual, con la finalidad de dar el ejemplo, trazar pautas, señalar el sendero a seguir e indicar a la humanidad las enseñanzas espirituales olvidadas. Antes del nacimiento de Sri Shankara prevalecía en la India una atmósfera de incertidumbre y confusión. Existía un gran peligro que el Dharma Veda se extinguiera. Los sacrificios humanos y animales eran el punto capital de la doctrina que reinaba. Los reyes cubrían la tierra de sangre sacrificando caballos, cabras y muchos otros animales para ofrecerlos a los dioses con la finalidad de obtener protección, bendiciones y beneficios materiales. La creencia en la existencia del Ser Supremo estaba por extinguirse. Desde antes del advenimiento de Sri Shankara estaban muy difundidas las enseñanzas dualistas. Las disciplinas profundas fueron perdiéndose inadvertidamente en la medida de que transcurrían los años hasta llegar a tergiversarse en gran manera, adquiriendo características perniciosas. Sectas herejes hinduistas como algunos kapalikas eran fuentes internas que amenazaban la estabilidad filosofo-religiosa de entonces. Surgían en forma descontrolada muchas sectas con diferentes subdivisiones entre ellas. Todas fundamentaban su doctrina en los sagrados Vedas, pero haciendo libre interpretación de ellos. Muchas de estas sectas se entregaban a prácticas terribles y abominables, manteniendo una guerra continua entre ellas mismas. El fanatismo inescrupuloso avanzaba. Era necesaria una confraternización, un fundamento de fe común que abarcara todas las creencias. Se necesitaba unificación, y los brahmanas oraban continuamente al Señor Shiva pidiendo su ayuda y misericordia. A estos se unieron los dioses, seres celestes, los ángeles del bien. Ellos se reunieron con el Señor Shiva y le suplicaron intensamente su ayuda. Los devas acudieron al Señor Shiva en busca de su misericordia, motivados por las súplicas y los rituales que con profunda sinceridad efectuaban los brahmanas y preocupados por las pérdidas de las reales tradiciones védicas que se observaban continuamente en la tierra. Con sagrada reverencia los devas se acercaron al Señor Shiva diciéndole: Señor Shiva, Dios de dioses, Mahadeva, destructor de la ignorancia, por favor, escucha nuestras inquietudes. Hace algún tiempo el Señor Vishnu encarnó tomando la forma del Señor Buda con el propósito de bendecirnos y orientarnos por el recto sendero de la sabiduría espiritual y para desviar a los injustos que contaminaban la enseñanza védica. Pero hoy, Divino Maestro, el país está lleno de ignorancia de nuevo, así como la noche está llena de oscuridad. Ellos critican y blasfeman los sagrados Vedas. Muchos hombres han renunciado a las rectas enseñanzas convirtiéndose en herejes. Se escasean los renunciantes y no hay quien ejecute los actos ceremoniales con pureza y dedicación. Las enseñanzas védicas están siendo humilladas. Los kapalikas decapitan a la gente ofreciendo sus cabezas a los pies de una terrible deidad. Por favor, Señor Shiva, por la protección de la verdad, te suplicamos que intercedas para desarraigar al mundo de estos vicios y estos hombres perversos, y que se restablezcan las enseñanzas de los sagrados Vedas sobre una sólida base espiritual. Solo usted puede ayudarnos,
Estamos muy preocupados y tristes y tememos que las puras enseñanzas espirituales se continúen perdiendo y que las futuras generaciones no puedan disfrutar de ellas. Por favor, derrame su misericordia sobre nosotros. Señor Shiva, con compasiva mirada y ojos brillantes de luz, comentó: no hay de qué preocuparse. Tomando forma humana, yo aseguraré lo que conviene a la humanidad. Estableceré el Dharma conquistando a todos los líderes que han desviado la enseñanza. Y restableceré de nuevo las pautas para que se mantenga el recto sendero hacia la realización espiritual. Al igual que Mahavishnu, yo encarnaré en la tierra, pero todos ustedes, seres celestiales, deberán acompañarme y asistirme en mi misión, naciendo también como seres humanos y convirtiéndose en mis discípulos. Escribiré, continuó diciendo el señor Shiva, un comentario sobre los Brahmasutras, estableciendo en forma sutil, clara y profunda la verdad de las enseñanzas védicas, para no dejar dudas. Mi nombre en la tierra será Shankara, y me acompañarán 4 discípulos que serán como el luminoso sol que disipará las nubes de la ignorancia sobre la tierra. Como ustedes saben, los Vedas tienen 3 ramas en sus profundas enseñanzas: el ritual, la meditación, el conocimiento directo. El establecimiento de estas 3 ramas y la integración de ambas hará que el ideal espiritual pueda preservarse. Así y sólo así la sociedad será salvada. Yo estaré encargado de rejuvenecer las enseñanzas védicas, mostrando el sendero directo para alcanzar la sabiduría espiritual. Así en la tierra renacerá de nuevo la semilla de la espiritualidad en su más pura expresión. Desde entonces la encarnación del señor Shiva era esperada con ansiedad por los brahmanas, en los cuales surgió nuevamente la semilla de la esperanza en lo más profundo de su ser. Om Namah Shivaya. Om Ganeshaya Namaha. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Sri Sri Adi Shankaracharya. Bueno, queridos hermanos, vamos a estar estudiando un poco este texto. Como lo ven, lo han escuchado, es un texto muy profundo de la escuela de Shankaracharya. Shankaracharya es el gurú de nuestra escuela. Él vino más o menos para el siglo VII de nuestra era. Y vemos allí una enseñanza muy profunda de cómo los brahmanas estaban invocando a la divinidad para que les ayudara en las circunstancias que estaban viviendo en esos momentos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud, al final del satsang pueden escribirnos. Con mucho gusto trataremos al final de resolver esas dudas que tengan. Se puede escribir a través del chat oficial de esta transmisión. Dice así: Om Namah Shivaya. Sri Shankaracharya fue el principal expositor de la filosofía Advaita. La filosofía Advaita significa no dualista. Enseña que el Brahman está en toda la creación, que lo que realmente somos en esencia somos ese Atman, ese Brahman, y es el principal expositor, aunque todos los gurús de la tradición han enseñado esto. Su gurú Govinda Bhagavad Pada, el paraguru Gaudapadacharya, tenemos al Yogi Vashista, al Rishi Vashista, enseñándonos todas esas enseñanzas maravillosas de la Advaita. Entonces Shankaracharya fue el gran líder que trató de demostrarnos a través de sus argumentos filosóficos las verdades esenciales del monismo. Esa es una disciplina monista que lleva al individuo a realizar conscientemente al Ser Supremo en el interior como la omnipresente esencia divina, origen de todo el universo. El yoga se caracteriza por buscar esa verdad dentro de nosotros. Y cuando tú empiezas a buscar dentro de ti, haciendo un autoanálisis introspectivo, pronto te das cuenta que hay una esencia divina que está más allá de la mente, del ego, más allá de la imaginación, de las emociones, lo que realmente es tu esencia. Cuando se quitan todos esos velos, queda esa verdad esencial dentro. Pero para lograr alcanzar esa vivencia
Se necesita una experiencia interior bajo una guía del gurú, porque si no nos perdemos en los pensamientos y emociones y no vamos más allá del ego. Cuando tú sigues la técnica apropiada, puedes encontrar esa verdad dentro de ti. Entonces es muy bonito porque la mayoría de gente anda buscando esa verdad afuera, buscándolo en los libros, en los templos, en la clase sacerdotal, pero pocos, a no ser que sean yogis, buscan esa verdad dentro de sí. Buscar esa verdad dentro de sí significa aprender a parar el diálogo mental, desarrollar toda la fuerza de concentración para dirigir la atención a esos mundos internos, y de pronto se abre ese tercer ojo, la clarividencia, el Chiva Netra, y podemos empezar a vivenciar esa verdad esencial y divina que hay dentro de cada uno de nosotros. Es solo a través del yoga que podemos lograr esa experiencia. Se dice que cada vez que la rectitud, la religión y la filosofía amenazan con desaparecer de la faz de la tierra, el Ser Supremo por su divina misericordia toma cuerpo humano encarnando como un sabio maestro espiritual, con la finalidad de dar el ejemplo, trazar pautas, señalar el sendero a seguir e indicar a la humanidad las enseñanzas espirituales olvidadas. En cada cierto tiempo que esas verdades trascendentales parecieran olvidadas, viene una nueva encarnación, viene un gurú, viene esas enseñanzas que salen a la luz. Siempre hay grandes profetas, grandes santos, grandes maestros que llegan a comunicarnos nuevamente esa verdad que nos hace felices, que podamos salir de esa ignorancia. Podríamos estar pensando que en esta época actual que vivimos nosotros, la humanidad, estamos en un mundo así un poco en donde esas verdades trascendentales se han ido perdiendo, y por eso es tan importante que todos estos seres de luz que están llegando al planeta están empezando a cumplir con su darshan y así hacer que la humanidad pueda tener más claridad sobre el camino que debe seguir. Antes del nacimiento de Shankara prevalecía en la India una atmósfera de incertidumbre y confusión. Existía un gran peligro que el Dharma Veda se extinguiera. Los sacrificios humanos y animales eran el punto capital de la doctrina que reinaba. Los reyes cubrían la tierra de sangre sacrificando caballos, cabras y muchos otros animales para ofrecerlos a los dioses con la finalidad de obtener protección, bendiciones y beneficios materiales. La creencia en la existencia del Ser Supremo estaba por extinguirse. Entonces, el Dharma Veda es como la verdad esencial védica que nos habla de este Ser Supremo, es teísta, y entonces se estaba perdiendo esa verdad. Todo empezó a girar alrededor de los sacrificios de los animales, y los que dirigían estos sacrificios eran como los reyes, las personas que tenían el dinero y el poder, y había una creencia que era a través del ritual que podríamos quemar todos los karmas, los pecados y lograr prosperidad para nuestra vida. Entonces todo se había vuelto como muy superficial, demasiado ritualístico, y se había perdido la esencia, esa verdad trascendental, que fue lo que luego vino Shankaracharya a traernos. En la actualidad pasa algo parecido, donde estamos participando en los rituales de nuestras actividades religiosas, pero no estamos viviendo en carne propia y profundamente esa espiritualidad, ya que tenemos excusas de que así como ellos en el pasado pensaban que al sacrificar un animal se perdonaban todos los pecados, nosotros en la actualidad también creemos que con solo tener una actitud de ir a un ritual y pedir perdón, ya con eso es suficiente, y seguimos una vida desorientada, repitiendo y repitiendo eso negativo que hacemos, generando más karma para nosotros y haciendo más daño a las personas que nos rodean. Bueno, era importante entonces que llegara esa claridad de decirnos, oye, no es solo a través del ritual, tú tienes que tener una forma de vida ejemplar y hacer esa vuelta de mirar hacia adentro para encontrar esa divinidad en ti
Y para encontrar esa divinidad en ti tienes que tener una vida más pura, más en armonía con la naturaleza, más acorde a lo espiritual, no solo en términos netamente ritualísticos. Desde el advenimiento de Sri Shankar estaban muy difundidas las enseñanzas dualistas. Las disciplinas profundas fueron perdiéndose inadvertidamente en la medida que transcurrían los años hasta llegar a la tergiversarse en gran manera, adquiriendo características perniciosas. Sectas herejes hinduistas como los kapalikas eran fuentes internas que amenazaban la estabilidad filosófico-religiosa de entonces. Las sectas dualistas son las que consideran que la divinidad está allá y yo estoy acá, que uno es el creador y otro la criatura. Y se piensa en una forma en que nunca va a haber una unificación de ese creador y esa criatura, sino que hay una posición jerárquica en donde hay uno el que manda y el otro el que obedece. Este término dualista empezó a generar malestar y confusión porque se perdió la hermandad. Todos somos hijos de la misma divinidad, todos somos hijos del Padre Cielo y la Madre Tierra. Y empezó a perder esa claridad y entonces empezaron a decir, no, yo sigo esta forma de vida, esta religión, este Dios, este camino, y se empezaron a generar muchos dioses, muchos caminos, muchas sectas. Todo eso generó mucha confusión en la humanidad. Decía, surgían en forma descontrolada muchas sectas con diferentes subdivisiones entre ellas, todas fundamentaban su doctrina en las sagradas Vedas, pero haciendo libre interpretación de ellos. Muchas de estas sectas se entregaban a prácticas terribles y abominables, manteniendo una guerra continua entre ellas mismas. El fanatismo inescrupuloso avanzaba, era necesaria una confraternización, fundamento de fe común que abarcara todas las creencias. Se necesitaba unificación y los brahmanas oraban continuamente al Señor Shiva pidiendo su ayuda y misericordia. A esto se unieron los dioses, los seres celestiales, los ángeles del bien. Ellos se reunieron con el Señor Shiva y le suplicaron intensamente su ayuda. Eso de cada una de las diferentes sectas que empezaban a tener una interpretación libre de los Vedas, eso hizo mucho daño. Mucho daño porque hay una verdad esencial que transmitía el gurú, el iluminado, el profeta, y otra es esa interpretación maliciosa que hacen algunos egos, queriendo justificar ciertas cosas para seguir pecando, para seguir haciendo cosas indebidas y con plena justificación. Todo eso era fruto del fanatismo y del dogmatismo. En la actualidad todavía vemos ese tipo de personas y de situaciones sectarias en donde no podemos unificarnos como hermanos todos en esa misma búsqueda de la divinidad, sino que cada una de esas sectas empiezan a decir que ese es el camino correcto y que no hay más que ese camino y que los demás son personas que van por el camino inapropiado y van a terminar perdiéndose. Era muy importante que el maestro Shankaracharya en su iluminación pudiera unificar toda esa verdad esencial nuevamente, es decir, volver a la verdad enseñada por los gurús, que era ese monismo de que todos somos hermanos, todos somos hijos de la divinidad, que no importa qué secta, qué religión tengas, todos vamos hacia la misma divinidad, que en realidad todos somos hermanos, no importa la raza, no importa el género, no importa la religión que tengamos. Es muy bello ese conocimiento ya mucho más profundo que nos viene enseñando el maestro Shankara. Y todos los devas y todos los brahmanas, los sacerdotes, oraban para que la divinidad les escuchara, les ayudara en esos momentos difíciles por el que estaban pasando. Los devas acudieron al Señor Shiva en búsqueda de su misericordia, motivados por las súplicas y los rituales que con profunda sinceridad efectuaban los brahmanas, y preocupados por la pérdida de las reales tradiciones védicas que se observaban continuamente en la tierra.
Bueno, aunque habían personas que tenían falsos rituales o rituales en donde se hacía tanto daño a los animalitos y a otros seres humanos, sí existían de todos modos brahmanas genuinos, los sacerdotes védicos, los yogis, los gurus, que trataban de continuar con la tradición así fuera escondidas, porque ya había muchas peleas entre unos y otros y no era fácil poder como manejar una tradición profunda y verdadera. Con sagrada reverencia, los devas se acercaron al señor Shiva diciendo: Señor Shiva, Dios de dioses, destructor de la ignorancia, por favor escucha nuestras inquietudes. Hace algún tiempo el señor Vishnu encarnó tomando la forma del señor Buda con el propósito de bendecirnos y orientarnos por el recto sendero de la sabiduría espiritual y para desviar a los injustos que contaminaban la enseñanza védica. Pero hoy, divino maestro, el país está lleno de ignorancia de nuevo, así como la noche está llena de oscuridad. Ellos critican y blasfeman los sagrados Vedas, muchos hombres han renunciado a las rectas enseñanzas, convirtiéndose en herejes, se escasean los renunciantes y no hay quien ejecute los actos ceremoniales con pureza y dedicación. Las enseñanzas védicas están siendo humilladas. Los kapalikas decapitan a la gente ofreciendo sus cabezas a los pies de su terrible deidad. Por favor, señor Shiva, por la protección de la verdad, te suplicamos que intercedas para desarraigar al mundo estos vicios y estos hombres perversos y que se restablezcan las enseñanzas de los sagrados Vedas sobre una sólida base espiritual. Solo usted puede ayudarnos, estamos muy preocupados y tristes y tememos que las puras enseñanzas espirituales se continúen perdiendo y que las futuras generaciones no puedan disfrutar de ellas. Por favor, derrame su misericordia sobre nosotros. Esa comunicación con Shiva es una comunicación permanente que se tiene, ya que Shiva no es como un ser mitológico que no existe o que fue alguien del pasado, sino que es una presencia permanente que se manifiesta dentro del yoga y a quienes los yogis oramos buscando su guía y su protección. Veíamos que habían seres degradados que hacían prácticas inapropiadas y la verdad, la pureza, la devoción se había perdido. Esa sabiduría se había perdido y era necesario que se restableciera. Se dice que el señor Buda es uno de los avatares del señor Vishnu y que la misión que él tenía pues era venir aquí a desarrollar el budismo tal como lo desarrolló. Pero en el momento en que ya viene Shankaracharya, toda esa verdad que en un momento se quería dar a los brahmanas se había perdido y nuevamente hay que restablecerla. El señor Shiva, con compasiva mirada y ojos brillantes de luz divina, comentó: no hay de qué preocuparse, tomando forma humana yo aseguraré lo que conviene a la humanidad. Estableceré el Dharma conquistando a todos los líderes que han desviado la enseñanza y restableceré de nuevo las pautas para que se mantenga el recto sendero hacia la realización espiritual. Al igual que Mahavishnu, yo encarnaré en la tierra, pero todos ustedes, seres celestiales, deberán acompañarme y asistirme en mi misión, naciendo también como seres humanos y convirtiéndose en mis discípulos. Se habla de la misericordia del señor Shiva, escuchó las oraciones y dijo: bueno, yo voy allí a la tierra a tomar este cuerpo para volver a establecer esa verdad. Es como algo recurrente en estas enseñanzas de los Vedas, como hay encarnaciones de estas deidades, de estos gurus, de estos devas, y vienen a cumplir una misión. Esa misión es importante para la humanidad porque vuelven a darnos esa luz, esa guía, esa protección. Alejan esas malas energías que quieren dañar el planeta y desviarnos del camino y guiar a la humanidad hacia la oscuridad, al enredo del samsara y hacia actos indebidos, destructivos, muchas veces autodestructivos. Bueno, viene la gran verdad de Shiva y dice: sí, yo encarnaré. Es muy bonito eso porque entonces ya viene esa verificación de los brahmanes de que el señor Shiva dio esa bendición. Ellos se comunican con el señor Shiva así como tú y yo estamos hablando.
A través de la meditación profunda, los brahmanas, los rishis pueden llegar a la comunicación con la deidad, con Shiva mismo dentro de sí. Es una comunicación donde se para el diálogo mental y se desarrolla la clariaudiencia y tú puedes escuchar la voz de la divinidad como te enseña, así como los profetas de la antigüedad en todas las tradiciones escuchaban esa voz de la divinidad. Los rishis, los yogis, los brahmanas escuchaban a la deidad, a Shiva mismo dentro de sí. Escribiré, continuó diciendo el señor Shiva, un comentario sobre los Brahma Sutras, estableciendo en forma sutil, clara y profunda la verdad de las enseñanzas védicas para no dejar dudas. Mi nombre en la tierra será Shankar y me acompañarán 4 discípulos que serán como el luminoso sol que disipará las nubes de la ignorancia sobre la tierra. Como ustedes saben, los Vedas tienen 3 ramas en sus profundas enseñanzas: el ritual, la meditación y el conocimiento directo. El establecimiento de estas 3 ramas y la integración de ambas hará que el ideal espiritual pueda preservarse y así, solo así, la sociedad será salvada. Yo estaré encargado de rejuvenecer las enseñanzas védicas, mostrando el sendero directo para alcanzar la sabiduría espiritual. Así en la tierra renacerá de nuevo la semilla de la espiritualidad en su más pura expresión. Entonces sí, vemos como el maestro Shankar dice que va a venir a escribir, a enseñarnos sobre la filosofía, y sí hizo unos comentarios muy importantes sobre los Brahma Sutras, también hizo un comentario Advaita del Bhagavad Gita, y hizo sus comentarios de los Upanishad, y escribió algunos textos dentro del catecismo que usamos los monjes, los Darshanan Swamis, los Smartas, los Swamis de Shankara. Entonces nos va diciendo lo importante del ritual, pero un ritual interno, aunque también se usan los rituales externos, pero no haciendo daño a los animales ni maltratando a otros seres, y desarrollando rituales con pureza, con fe, con devoción, con amor, no algo mecánico y donde se buscaba el poder a través de actos inapropiados. Habla de la meditación, es muy importante la meditación para los yogis, porque todas las actividades que hacemos con el cuerpo físico, por ejemplo las asanas, el pranayama, es para llevarnos a estados más elevados, físicos y neuronales, para poder así entrar a una meditación profunda. Y es a través de la meditación que podemos reconocer esa verdad que hay dentro de nosotros. No es que alguien nos cuente, sí, dentro de ti está la divinidad, es solo teoría. Tienes que sentarte en una buena postura y seguir las técnicas enseñadas por tu guru. Hay muchas técnicas de meditación. El guru enseña a cada discípulo una técnica que sea apropiada para su estado espiritual, su avance, y pueda así lograr las metas del samadhi, la iluminación. Y habla del conocimiento directo. El conocimiento directo es así, no es a través de los textos, de los libros, de ser una biblioteca. Conozco miles de personas que se leen todos los libros, se los saben de memoria, pero en su vida no son felices. No están siguiendo las enseñanzas del guru, y muchos leen estos textos para engrandecer su ego y tomar decisiones como hacían en la antigüedad algunas sectas herejes, en donde toman decisiones de acuerdo a su ego, y hay gente que se siente que sabe más que los mismos gurús porque se lo han leído todos los textos, pero es que una cosa es leer y guardar esa información como si fuera una biblioteca, y otro es tener la sabiduría de vivenciar esas enseñanzas trascendentales. Cuando decimos el conocimiento directo es a través de la meditación, a través de la reflexión, a través del compartir con el guru y con los sabios de nuestra tradición, ese jnana, ese conocimiento supremo, ese paravidya, el conocimiento superior. Dice que rejuvenecerá las enseñanzas védicas. Siempre cada guru va llegando y de acuerdo a la circunstancia histórica puede recrear algunos ejemplos y dar la información apropiada. Pero la verdad esencial es que tú eres Brahman, que todo es Brahman, que lo que realmente somos es Brahman. Y eso nos debe poner muy felices, porque en tu esencia, allí en cada uno de nosotros, está ese Brahman, está Shiva mismo dentro de cada uno. Porque Shiva es el mismo Brahman, decimos para Shiva.
Desde entonces la encarnación del señor Shiva era esperada con ansiedad por los brahmanas, en los cuales surgió nuevamente la semilla de la esperanza en lo más profundo de su ser. Cuando tenemos situaciones difíciles, hay veces, como en esta era de Kali Yuga, que vimos situaciones tan complejas, siempre es importante la fe, la esperanza, esa fe de que esa verdad va a llegar, que Shiva mismo nos va a dar la bendición para salir adelante, que nos envía a esos gurus iluminados para que podamos retomar nuestro camino de regreso a esa experiencia de la divinidad, de la liberación, de Mukti, del Samadhi. Om Namah Shivaya. Om Namo. Bueno amigos, eso era lo que teníamos preparado para hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, miraremos en el chat y con gusto trataremos de responder. Dice el amigo Carlos Felipe, Namah Shivaya, que otros avatares de estas conciencias nos ha entregado la historia. Bueno, son muchas. El mismo Jesucristo. Para nosotros es también como ese avatar. Encontramos los grandes seres en toda la humanidad, Huiracosha, Quetzalcóatl, Oshika, aquí entre nuestras tradiciones occidentales. Bueno, y en India pues vemos los grandes maestros, encarnaciones del señor Shiva como Goraknath, como Matsyendranath, por ejemplo. También vemos a Mahavira. Tenemos grandes maestros que han encarnado y son las encarnaciones del señor Shiva. En los Shiva Purana podemos leer los nombres de todas las diferentes encarnaciones de Shiva, de 108 avataras que él ha tenido en la humanidad. Se dice que el señor Hanuman también fue una encarnación del señor Shiva, para venir a ayudar a Ramachandra, su discípulo. Bueno, te invito a que leas los Shiva Puranas, hay un listado de las 108 encarnaciones. Maestro, Om Namah Shivaya. ¿Está el señor Shiva ahora encarnado? Como nosotros somos Advaita, decimos que el señor Shiva se encarna en los gurus. Entonces nosotros decimos que en la actualidad nuestro gurú viviente es la misma encarnación del señor Shiva. En nuestra sagrada tradición el gurú viviente es el mismo señor Shiva. Entonces podríamos decir, sí, pero las encarnaciones del señor Shiva diríamos todos que son parciales. ¿Qué es una encarnación parcial? Es donde él nace de una madre, de un padre que viene a este mundo en un cuerpo y ese cuerpo tiene que sufrir las consecuencias del tiempo y del espacio, el nacimiento, la muerte. Hay un aspecto del señor Shiva que nunca reencarna, que es el aspecto trascendental, se llama Maheshvara. Es un aspecto donde él siempre está presente en todo el universo y no ha nacido en ningún padre ni en ninguna madre. Entonces ese aspecto trascendental es al que oramos y lo vemos como la divinidad personalizada que nos va guiando hacia ese aspecto impersonal gracias a su sabiduría y su ejemplo yógico. Y ya encarnaciones propiamente parciales, nuestros gurús de la tradición, todos han sido una encarnación del señor Shiva. Jai Guruji. Om Namah Shivaya, maestro. Dice Daniel Conejo, maestro, en su momento el ritual se tornó vacío, carecía de bhakti. Mi pregunta es si ahora es posible realizar la verdad a través,
solo de ese bhakti sin el ritual? ¿O es necesario el ritual? Cuando hablamos de los rituales vacíos, mecánicos, netamente, diríamos nosotros, fríos, pero muy exactos en el cumplimiento de todo, pero fríos, faltaba el bhakti, la devoción, el amor. Ahora, los grandes maestros nos han enseñado lo importante del bhakti y tenemos dos tipos de rituales que se hacen con pureza, que son el ritual externo y el ritual interno. El ritual externo lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el templo, donde hay brahmanas cualificados que a través de su amor y devoción logran hacerlo bien, pero realmente el mejor ritual es el interno. Cuando tú cierras los ojos, meditas, cantas yapas, repites tu guru mantra y vas hacia tu interior y puedes hacer el ritual al señor Shiva como lo veíamos en la clase pasada, en el satsang pasado, el Shiva Manasa Puya, que es el ritual que se hace con la mente, pero debe hacerse con amor y devoción. El solo bhakti, la devoción, si no hay un, digamos, alguien, en este caso sería o el Brahman Supremo o algún Ishtadevata que sea quien de una u otra manera absorbe ese bhakti, sería un bhakti que quedaría un poco en el vacío también. Entonces es bueno tener bhakti y dirigirlo hacia la deidad que sea de tu gusto o directamente al Brahman Supremo, a Parashiva. Entonces sí es importante el ritual interno con amor y devoción y también es importante el ritual externo para que las nuevas almas que están empezando a acercarse a todo este conocimiento se puedan acercar a través de ese ritual externo enseñado, por ejemplo, por nuestro guru en el Agnihotra Yagna, en el Omkara, en el canto de las yapas, en rituales como el que se celebró hace poco en el Mahachivaratri y el que se va a celebrar muy pronto en la India, el Kumbh Mela. Gracias, maestro. Pregunta Carlos Felipe. En estos tiempos modernos, tan alejados de la conciencia superior, ¿la humanidad reconocería un nuevo avatar? Pues la humanidad como tal es muy escéptica. Realmente en este mundo tan materialista, lo que hablábamos en el satsang, que todos los grandes intelectuales, ellos se sienten como dioses y ven las enseñanzas de los gurús como algo en donde ellos se sienten superiores, que tienen como esa gran verdad. Si viniera Jesús en este momento, estoy seguro que volverían a crucificarlo y tal vez si llegara Krishna no lo reconoceríamos y si viniera el maestro Chankrashaya, la sociedad no lo entendería. Pero sí encontramos que la misericordia del Señor Shiva se ve a través de sus gurus, que son seres humanos nacidos en las sociedades en donde se vive, y ellos están a través de su ejemplo tratando de llevar esa luz a la divinidad, a la humanidad, a todos los seres que andan buscando. Entonces seguramente no lo reconocerían, estoy seguro, porque vivimos en una sociedad demasiado escéptica, atea, materialista. En estos tiempos modernos tan alejados de la conciencia de la humanidad, ah, sí, ya, el avatar. Maestro, ¿por qué los avataras vienen a la tierra? Ellos vienen en el momento preciso para ayudar a la humanidad.
cuando los asuras, los demonios, las fuerzas de oscuridad son tan poderosas que le hacen tanto daño a todos los que nos rodean, viene la misericordia de la divinidad para darnos la luz. Cuando hay confusión, cuando las personas no saben qué camino seguir, cuál es la verdad con respecto a la espiritualidad. En la actualidad vemos demasiadas sectas. Se dice que nomás en cristianismo, allí en Estados Unidos hay 300.000 sectas inscritas. Eso nos da esa imagen de la cantidad de sectas, religiones, grupos filosóficos y teológicos que existen en todo el planeta. Diríamos que es 1 millón de sectas por lo menos que hay, y cada uno tratando de dar una explicación. Vemos que hay una explicación de la verdad esencial a través de la revelación dada por el maestro espiritual, y hay falsas interpretaciones generadas por los egos de todos esos intelectuales que piensan que esa verdad que ellos intelectualmente ven, perciben, es la única. Y estas enseñanzas que nos han dado los maestros son para vivenciarlas, y no es solo para aprendérnoslas en la memoria como si fuéramos una grabadora. Entonces las encarnaciones de Shiva, los avatares, vienen para que todos los seres humanos que están preparados puedan encontrar la luz y lograr su evolución espiritual. Maestro, ¿este conocimiento surge en la India directamente? ¿O Tíbet tiene algo que ver? Bueno, este conocimiento es muy antiguo. Especialmente se desarrolló en el valle del Indu y del Ganges. Sin embargo, en los Himalayas también se empezó a expandir, y ahí viene pues el contacto con el Tíbet. Encontramos en el Tíbet enseñanzas tántricas y enseñanzas budistas, que son remembranzas pues de las mismas enseñanzas de la India. Encontramos también en otras partes del mundo el surgimiento de la luz de la sabiduría espiritual. Se dice que el señor Shiva ha estado aquí en Sudamérica, ha estado en todas partes del mundo, y ha encontrado gurús y manifestaciones de esta vida espiritual en donde él ha enseñado esta verdad trascendental a toda la humanidad, en el norte, sur, el oriente y en el occidente. Dice Felipe Suárez, maestro. Maestro, siempre me ha atraído la sabiduría tibetana de la vida y la muerte, el libro tibetano. Me gustaría, si su merced pudiera, con mucho respeto, algún día hablarnos un poco de ese conocimiento. Es algo que deberíamos tener siempre presente. Lo considero muy importante. Claro que sí, y podemos hablar también del libro de los muertos de los egipcios y el Katha Upanishad, que es el libro de los muertos de los hindúes. Vamos a tener en cuenta tu petición. Próximamente estudiaremos estos textos que nos hablan sobre la existencia de la vida más allá de la muerte de este plano físico, de esta encarnación física. Gracias, maestro. Maestro, es cierto que la verdadera espiritualidad consiste en mejorarnos a nosotros mismos, cambiar nuestras tendencias negativas a buenas, o ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, eso es solamente el primer paso hacia la espiritualidad, porque la espiritualidad tiene que ver más que con una vida ética, como hemos visto anteriormente. No solamente será una vida ética, sino se tiene que tener devoción, se tiene que tener sabiduría, se tiene que tener la buena guía, el buen consejo de los maestros. Pero sí, como tú dices, el primer paso para una buena espiritualidad es ser una buena persona y seguir principios éticos y morales, los yamas y niyamas, que son enseñados por el Sanatana Dharma, el Chaiva Sanatana Dharma. Jai Guruji, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Agradecemos mucho su participación en este satsang. Espero que sea de utilidad. Sigan reflexionando sobre todas estas enseñanzas. Tómenlo como parte de una metodología para ir aprendiendo a usar mejor nuestra capacidad de libre albedrío,
y nuestras técnicas de yoga y meditación para alcanzar la meta. Agradezco mucho a Purnangiri por su colaboración. Estuvo con ustedes Mohangiri Maharaj. Om Baba Jyoti Vale ki Jai. Yay. Om Mahen Pahadi Baba Targiri Maharaj ki Jai. Yay. Om Giri Sampradaya ki Jai. Yay. Om Chaiva Parampara ki Jai. Yay. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Hasta pronto.